Okay, good afternoon, everybody. Today is September 20th, 2023. Y bueno, vamos a hablar acerca de nuestro segundo tema de esta última unidad. La clase pasada platicamos acerca del uso de was y were, que es el verbo to be, pasado simple. Ajá. Ahora hablaremos del pasado simple, que ya hemos tomado a ello. Sin embargo, vamos a utilizarlo única y exclusivamente con verbos regulares. Es lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a hacer la explicación en este momento. Cualquier duda que exista me dicen con toda confianza. Sin embargo, el video se va a grabar, por lo que les dije el día de ayer, para que se suba al canal de YouTube en un rato y puedan volver a verlo y tener esa información, puesto que hoy 20 de septiembre, tenemos la revisión ya de los primeros exámenes o de los exámenes correspondientes del 9 al 13 de octubre, que es su primera evaluación ya de estas 3 unidades que abarcamos. Bueno, entonces vamos a hacer la explicación de ello, y es precisamente lo único que vamos a explicar el día de hoy. Pero no duda con todo. Bueno, es past simple regular verbs. ¿Qué entendemos por un verbo regular? Un verbo regular es aquel que en su forma presente y en su forma pasado no tiene modificaciones, ¿sí? Sin embargo, en el pasado se le agrega dos letrillas. ¿Saben cuáles son? El uso de ed en nuestro verbo, ¿sí? Eso indica un verbo regular. Entendemos que hay algo que es regular, pues no tiene modificaciones muy fuertes, ¿no? Cuando es un verbo irregular, ahí sí, la modificación es más drástica, es cambiante. Sin embargo, cuando una modificación es nada más con la última parte final, ¿sí? O con la parte final del verbo, se le conoce como un verbo regular. Ahora, incluso cuando tratamos un verbo regular, hay que ver qué tipo de verbo estamos utilizando, ¿sí? Todos los verbos regulares, comúnmente lo que hacemos es open, este es un verbo regular. Si lo quiero convertir a pasado, open. Únicamente agregamos ed. ¿Ah? Si es un verbo, por ejemplo, close, ¿ah? Que también es un verbo regular, automáticamente ese verbo ya finaliza con e. ¿Ah? Entonces no hay que poner ed, sino únicamente la d. Close. Ahora bien, hay cambios que se realizan cuando se trata de una letra final Y. Cuando se trata de una letra final Y, hay que observar qué le antecede esa Y. Play, ¿ah? Play es un verbo en el cual tiene Y, pero antes de ello hay una vocal. ¿Ah? Entonces, en este caso no pasa absolutamente nada, solo agregamos ed. Sin embargo, si es un verbo talking, que también es regular, ¿ah? Pero en este caso, la Y le antecede una consonante. ¿Ah? Entonces, en este caso, la Y, ¿en qué se convierte? Y latina más. Esos son los cambios más comunes que vamos a realizar al utilizar un verbo regular. Sí, agregamos ed, pero hay que tener mucho cuidado con qué terminaciones. Ahora, ¿cómo vamos a identificar? Esa ha sido siempre una incógnita de un alumno. ¿Cómo identifico si es un verbo regular o si es un verbo irregular? Pues la práctica. No hay una regla que te indique estos son regulares porque esto, o estos son irregulares porque esto, no. Simplemente hay una lista de verbos. Por eso siempre que iniciamos un semestre de inglés nos piden, traigan su lista de verbos, ¿no? Porque la lista de verbos es aquella que nos indica, cuando le damos lectura, cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Hay una serie de cosas que indican, que identifican, pero no se ha llegado a una identificación muy clara de qué está regular y este es irregular. Con solo verlo, pues, solo la estructura, hay que utilizarlos. Y así es como lo... Entonces, esta es una de las formas, o 4 formas, que hay que tomar en cuenta al momento de utilizar el verbo en pasado y que sea regular. Ahora bien, ya que sabemos ello, entonces entendemos, ya lo hemos visto anteriormente, que en nuestras oraciones tenemos affirmative sentences, negative sentences and question. Y la regla indica que
In affirmative, we're going to use personal pronouns, pronombre personal, plus, más, el verbo, pero en este caso, como estamos hablando de verbos regulares, ¿qué va a llevar el verbo? Ed. Plus, complement. Esa sería la forma, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, the school opened at 7 a.m. Okay. So open it at 7 a.m. ¿Por qué le ponemos el verbo en el? Porque estamos haciendo nuestra oración en forma afirmativa y dice que en la forma afirmativa nuestro verbo tiene que estar en pasado, por sus amigos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la estructura de nuestra forma negativa? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra forma negativa? Así como en el presente simple tenemos auxiliares, ¿cuáles son nuestros auxiliares del presente simple? ¿Se acuerdan? Don't, don't y ahí está. Y dos son nuestros auxiliares de negación en presente sí. La gran ventaja en el pasado simple es que solo hay uno. ¿Recuerdan cuál es? El uso de didn't o did not. Entonces nuestra regla gramatical, nuestra estructura gramatical indica que es personal pronoun plus didn't. Puede utilizar la forma contraída o la forma completa. Aquí hay una gran ventaja. Cada vez que utilicen el auxiliar, no importa qué pronombre personal estén utilizando. Para todos los pronombres personales se utiliza did not o didn't. No es como el presente simple. Si utilizo he, tengo que utilizar does. Si utilizo we, tengo que utilizar don't. Si utilizo she, tengo que utilizar does. Si utilizo they, tengo que utilizar don't. No. En esta parte, el pasado simple, si utilizo cualquier pronombre personal, siempre va a ser did not o did. ¿Estamos bien ahí? Ahora, aquí viene algo muy importante. Ahora el verbo va a llevar ed. Ya no lleva ed. Me lo voy a poner aquí, pero ya no lleva ld. Se elimina el ed. ¿Por qué eliminamos el ed en nuestro verbo? Porque ya tenemos un auxiliar que indica que nuestra oración está en pasado. ¿Sí? ¿Ah? Más el complemento. Más el complemento. Entonces, nuestra oración que decía, the school opened at 7 a.m., ahora lo hagamos en forma negativa. The school what? Didn't what? Open, ya no podemos decir. Didn't open at 7 a.m. Y ahí está nuestra forma negativa, en donde indica que el verbo ya no lleva ed. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya es nuestra forma negativa. Oración en forma negativa. Ahora bien, si en negación utilizamos didn't, did not, pues en la pregunta también utilizamos el mismo auxiliar, nada más que ahora ya no en la forma negativa, sino únicamente la palabra did. Solo la palabra did, más el pronombre personal, personal pronoun, y otra vez el verbo sin el uso de ed, más el complemento, la complement. ¿Y qué me hace falta? The question mark, nuestro signo de interrogación. ¿Ah? Y aquí la pregunta sería, ¿abrió la escuela a las 7 de la mañana? Esa sería nuestra pregunta, ¿no? ¿Sí, con? Did, did the school open? The school open at 7 a.m. Ahí está. Está nuestro pasado simple. ¿Ah?
en forma negativa. Ya lo tomarle una fotografía o ver el video más tarde o antes de nuestra evaluación para poder checar. Uno de los errores más comunes, en verdad, uno de los errores más comunes en una evaluación es que no le entendemos a la introducción de nuestros exámenes. ¿Okay? Por ejemplo, ¿puedo borrar? Uno de los errores que cometemos comúnmente como estudiantes al momento de hacer una evaluación, bueno, aunado a que estamos nerviosos, estresados, con una tonelada de tareas y todo eso, es que no le ponemos atención a nuestras instrucciones en la evaluación. Entonces, este error que les voy a poner ahorita es muy común, es muy, muy común. Supongamos que las instrucciones dicen, utiliza el pasado simple en las siguientes oraciones. ¿Ah? Utiliza el pasado simple. Y hay oraciones que vienen de esta forma. Number one. She. ¿Qué? Esta es una oración muy común en el examen. Y se le viene el mundo encima al alumno o a la alumna. No sé qué hacer. Ajá. No sabe qué hacer. ¿Qué hago? Tengo study y tengo no. O sea, ¿me está pidiendo que study le ponga en forma negativa? No. No, para nada. Me está diciendo que la oración que voy a elaborar tiene que estar en forma negativa. Y para que pueda estar en forma negativa en pasado simple, entonces sería she. Exacto, ahí está el problema. Didn't. She didn't, porque el auxiliar en negación es didn't. ¿Y el verbo va a llevar de? No, es lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces, she didn't study. Yes, ella no estudió ayer. Ahora ya está. Ese es un grave problema. ¿Sí? No sabemos, es que está en nota aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? Eso tómelo como un ejemplo, cuídenlo, guárdenlo, practíquenlo, porque es algo que cometemos constantemente con un error. Si me está pidiendo que la oración sea en forma negativa, ¿ah? por la misma razón, tengo que poner mi auxiliar en eso. ¿Okay? Otro de los errores, ¿sí? Es también cuando nosotros intentamos ver cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Que ahí también pecamos un poquito nosotros, porque no identificamos o no ponemos de una manera correcta la evaluación. Es por eso que hoy vamos a ir al diagnóstico, al chequeo, a la observación de los exámenes. Porque si yo, por ejemplo, encuentro un error de que no sé qué tengo que hacer, quien lo elaboró le digo, profesor, ¿quién elaboró este examen? No, tal profesor. Ahora, aquí siento que me confundo. ¿Ah? Siento que no está claro qué tengo que hacer. Entonces ya entre nosotros nos apoyamos para que quede correcto y sea más entendido. ¿Ah? Les pongo un ejemplo, ¿no? He didn't finish 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 the homework. ¿Ah? Esa es comúnmente una oración también que nos encontramos. Las instrucciones, pues dice claramente, subraya el verbo correcto de la oración. ¿Ah? Por ahí, pues ya deberíamos identificar qué es lo que tenemos que hacer. Ajá. En este caso, pues obviamente tenemos únicamente la diagonal entre los dos verbos que tenemos que utilizar. ¿Vale? Parece mentira, chicos, pero me ha pasado que tengo que calificar exámenes y subrayan este. ¿No? Sí. A veces te vuelvo a repetir, es el estrés, el nerviosismo, el miedo, lo que quieras. ¿Ah? Entonces, una de las observaciones que hacemos dentro de la observación de los exámenes y checar todo eso, es de que esta parte tenemos que subrayar, no puede ir de un color distinto porque todo es en blanco y negro, es una copia.
pero cuando menos que vayan en itálicas. Y en cursivas, pues ya, he didn't finish, o en negritos. Y eso nos ayuda un poquito. Y decimos, bueno, ya la tipografía, por así decirlo, entonces ya la tipografía me ayudó para que yo identifique entre dos, ¿no? ¿Ah? Y entonces ahí pues ya, en este caso como tengo didn't, pues mi verbo núcleo o mi verbo correcto, pues es si me de. Bueno, ya, pero eso ya es una cuestión más gramatical. Ya si me ponen por ejemplo, si dices, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Bueno, pero es bueno saberlo, es bueno entender cómo es que sucede todo este tipo de oraciones, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda del pasado simple con verbos regulares? Porque también hay verbos irregulares, pero nuestra lección hasta la unidad número 3 nos pide que lo hagamos con verbos regulares. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Incluso si abren su libro ahorita, si lo traen, chequen la unidad número 3, 3B. 3B, por ejemplo, 3B, que es la página, sí, página número 30. Chequen la página número 30, por favor. ¿Están ahí? La página número 30. Entonces, si observan, aquí arriba, arribita donde está el título de nuestra lección, dice vocabulario y gramática. En vocabulario, ¿qué tenemos que ver? Common verbs, verbos comunes, que realmente utilizamos constantemente. Y luego dice gramática, porque tiene la G, simple past, regular verbs. Entonces, nuestra lección tiene que estar enfocada a verbos regulares. ¿Ok? Pero, si en dado caso ustedes encuentran un verbo irregular, ustedes saber, ese verbo es irregular. ¿Ok? ¿Qué pasa con un verbo irregular? Lo mismo, nada más que en un verbo irregular, ¿sí? Si yo pongo una oración, ¿sí? El verbo write, recuerden que estamos en pasado. Ajá. He didn't ask you, right? He did, she, espacio, right? A novel y nuestro signo de interrogación. Aquí ya cambia. Este es un verbo irregular. ¿Se acuerdan que cuando vimos los verbos regulares, en el ejemplo de hace rato, solo se cambiaba el verbo? O sea, solo se ponía ¿en dónde? La forma afirmativa. Negación y pregunta no había ningún cambio. Entonces, acabar pronto. Si aquí me están poniendo right y es negación y es did, ¿cómo va a pasar el verbo? Pues solo gastaron su tinta ahí porque va a pasar igual. No hay que modificar nada. Porque tengo negación didn't y tengo pregunta con did. Donde va a venir todo el agarrón es aquí. Porque al ser un verbo irregular, no lleva ed. Cambia en todas formas. En este caso, nuestro verbo es growth. ¿Cuál es el pasado de write? Wrote. Y ahí es donde tenemos que identificar cómo se cambian los verbos irregulares. La lección es clara. Verbos únicamente regulares. Pero si en dado caso nos encontramos un verbo irregular, que eso nos haría saber, no es parte de nuestra lección, pero yo les haría saber cuál es el que usar o identificar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Con esto finalizo entonces nuestro video tutorial. Vamos a ponerle stop.